El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de la aparición a la orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios, y después de hablar así le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ya estamos en el último capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21, en que Jesús resucitado conversa con Pedro y le da, ¿no es cierto?, una señal muy importante de cariño, de confirmación de su vocación. Recordemos que San Pedro primeramente se llamaba Simón, y como era hijo de Juan, se le decía Simón Bar Jonas. Simón, hijo de Juan, le llama hoy día Jesús. Pero también nos podemos preguntar: ¿y por qué no lo llamó Pedro? ¿Por qué no le dijo Pedro? Porque antes de su muerte Jesús le había cambiado el nombre a Simón, cuando él había dicho: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le respondió: muy bien, Simón, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino que el Espíritu Santo te ha inspirado. Entonces, de ahora en adelante, no te llamarás más Simón, sino que Pedro, porque sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y luego entonces le dio todo el poder con las llaves de la iglesia: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Pero recordemos que ahora Jesús ha resucitado y Pedro estaba muy deprimido y muy desalentado. Inclusive yo creo que tenía un poquito de una crisis vocacional. ¿Será que realmente seré un buen jefe de la iglesia cuando Jesús se vaya? ¿Podré ser yo la piedra fundamental de la iglesia, el representante de Cristo en la tierra? Si yo negué a Jesús 3 veces, 3 veces lo negué, antes que el gallo cantara 2 veces, lo negué 3. Entonces era la gran duda y la pena, la tristeza que tenía el pobre Pedro. Jesús no lo llama Pedro, le dice Simón, porque así se siente él, como el Simón antiguo, y le dice esta pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? Porque él tiene una tarea principal: ser el Papa, ser el jefe de la iglesia. Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero. Yo creo que Jesús quería mucho también a Pedro, lo amaba mucho, porque él era muy honesto, muy transparente. Todo lo que sentía y pensaba Pedro lo decía. A veces eso le traía problemas, pero al menos todos sabían lo que realmente pensaba y sentía Pedro en su corazón. Entonces, en esta oportunidad, él no puede decir: Señor, tú sabes que te amo, porque él tenía ese dolor. Su amor estaba herido. Él había traicionado a Jesús, pero sí lo quería. Entonces,
En vez de decirle, tú sabes que te amo, le dice y responde, tú sabes que te quiero. Lo quiere nomás, no lo ama, lo quiere. Después Jesús le pregunta de nuevo, pero Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Para corresponder a la segunda negación de Pedro. Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero. De nuevo, lo quiero, no lo amo, lo quiere. Entonces, bueno, Jesús le pregunta finalmente, ¿y realmente tú me quieres? Ya que no lo quiere amar, por lo menos le pregunta por tercera vez si lo quiere. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Porque ya estaba triste Pedro, porque se dio cuenta que la tercera pregunta correspondía a la tercera negación de Pedro y que Jesús le estaba ayudando a limpiarse y sanarse de esa herida profunda del alma. Y una vez que Pedro dice eso, y cada vez que lo dice en realidad, Jesús le responde, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es decir, le está diciendo, tú serás el Papa, tú serás el pastor de la Iglesia universal, apacienta mi Iglesia. Lo confirma en su misión, en su tarea como Papa, como guía, como sucesor de Jesús en la tierra. Y luego le enseña el Señor lo siguiente. Mira, Pedro, tú cuando eras joven, y también todavía él es joven espiritualmente, es inmaduro en la fe todavía porque no puede amar a Jesús de verdad. Cuando tú eras joven, tú hacías lo que tú querías, pero llegará un tiempo en que tú no vas a hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Tú vas a hacer siempre la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se va a realizar a través tuyo. Y tú irás donde no quieres, pero en el fondo lo quiere Dios y tú aceptas la voluntad de Dios. Para entender esto, recordemos que Jesús también tuvo un gran dolor, una gran crisis de angustia el Jueves Santo, y era tanto el dolor que tenía antes de su muerte, en la víspera, en la noche, que le dice al Padre, aleja de mí este cáliz de dolor, aléjalo, no aguanto más, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces uno puede tener humanamente un gran dolor, un gran sufrimiento, incluso una resistencia de tomar la cruz y hacer la voluntad de Dios, pero podemos tener la buena voluntad al menos de decirle al Señor, quiero hacer tu voluntad, haz de mí lo que tú quieras. Y Jesús le promete a Pedro que algún día él va a poder vivir según la divina voluntad, que es lo más grande que puede hacer un cristiano ya en este mundo, ¿no? Por eso Jesús nos enseñó que dijéramos, Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque claro, hacer la voluntad de Dios en el cielo es muy fácil, porque estamos viendo a Dios cara a cara y lo vamos a amar de todas maneras, infinitamente. Pero hacer la voluntad de Dios en la tierra ya es más difícil, porque tenemos que luchar contra el demonio que nos tienta, contra la carne, con nuestros apetitos desordenados y nuestro impulso hacia el mal, hacia colocar el ego, el egoísmo, por sobre todo, y también contra todas las maldades, ideologías mundanas que nos tienen presos a veces. Entonces, cuesta mucho hacer la voluntad de Dios, pero Jesús le prometió a Pedro que sí lo iba a hacer. ¿Y por qué la Iglesia nos regala este texto hoy? Porque ya falta muy poquito para Pentecostés. Pensemos, hermanos, que nadie puede hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu de Dios. Incluso es tanto así que el apóstol Juan dice en una de sus cartas que nadie puede decir Jesús es el Señor si no está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, para dar testimonio de nuestra fe y para no solamente querer a Jesús, sino que amarlo de verdad y dar nuestra vida por Él y entregar nuestra sangre por Él si fuera necesario, como lo hizo Pedro, ¿no? Es necesario vivir en el Espíritu Santo, que venga el Espíritu de Dios en Pentecostés. Y para que venga el Espíritu Santo necesitamos que la Madre Santísima interceda por la Iglesia, la Madre de la Iglesia, que vamos a celebrar este lunes en esta fiesta maravillosa instaurada por el Papa Francisco en el año 2018.
María es madre de la Iglesia porque el Espíritu Santo viene a la Iglesia por medio de ella. Ella es la que nos alimenta con la gracia de Dios. Entonces todo esto nos alegra mucho porque creo que todos podemos decir honradamente que no amamos tanto y tan verdaderamente al Señor, porque muchas veces nos amamos más a nosotros mismos. Pero si viene el Espíritu Santo a nuestra vida, nos va a cambiar por completo y podremos ahí sí decir, ya no quiero que se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios en mi vida. Yo quiero hacer la voluntad del Señor y no mis caprichos egoístas como siempre. Por eso entonces es muy significativo, hermanos, que hoy estamos celebrando el primer viernes de mes, y no es cualquier mes, es el mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Miramos al Sagrado Corazón que nos muestra su pecho abierto con el corazón ardiendo y herido por nuestros pecados, pero igual nos ama y nos perdona. Y a cada uno nos pregunta en este mes lo mismo que a Pedro: ¿me amas? ¿O solo me quieres? ¿O eres indiferente conmigo? Porque ahí está Jesús esperándonos en la capilla de adoración perpetua. ¿Y cuántas veces hemos pasado aquí al frente de la iglesia? Otro día te paso a ver, Señor, ahora no tengo tiempo para ti. Entonces, ¿cómo está mi amor por Jesús? Veo que Jesús está ahí esperándome, esperando. Está preso el Señor en ese sagrario y está esperando que yo vaya a acompañarlo para poder compartir este diálogo de amor que es compartir el Espíritu Santo en el fondo con nosotros. Esos rayos de luz que salen del Sagrado Corazón de Jesús son justamente las gracias del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a recibir el Espíritu Santo si no estamos con Jesús? Si no vamos y nos postramos ante Él para adorarlo. ¿Cómo vamos a recibir el Espíritu Santo si no estamos con la Santísima Virgen, que es la Madre de la Iglesia, la medianera de todas las gracias del Espíritu Santo? O sea, con el Santo Rosario nos podemos asegurar que vamos a ir recibiendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá solo si somos hijos amantes de María. Esa es la voluntad de Jesús. Él vino a nosotros por medio de María y quiere que nosotros vayamos a Él por medio de la Madre. Y este amor inmenso que nos da también pasa por la Madre, que es el tabernáculo vivo del Espíritu Santo. Pidamos entonces en este primer viernes de mes que realmente sea un mes en el que podamos consagrarnos de veras a Jesús, a su Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María, con una vida realmente comprometida con su causa, con su Evangelio, como finalmente lo pudo hacer San Pedro y los demás apóstoles. Así sea. Amén.